Un millonario envejecido pensó que lo tenía todo: el dinero, el poder, un vasto imperio empresarial. Pero cuando supo que no le quedaba mucho tiempo, se dio cuenta de que no tenía nada que realmente importara. A su familia no le importaba. Abrumado por la decepción, condujo sin rumbo hasta que el destino lo dejó varado en un pueblo olvidado. Dos jóvenes lo ayudaron sin esperar nada a cambio. Una mujer lo alimentó sin pedirle pago y, por primera vez en su vida, el millonario vio un tipo de riqueza que el dinero nunca podría comprar antes de sumergirse en esta sincera historia. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Nos encantaría saber de ti. John Patterson se sentó a la cabecera de una larga y reluciente mesa de comedor de caoba. Su cena intacta se enfriaba a medida que el suave zumbido de los cubiertos y la conversación silenciosa llenaban el cavernoso comedor. Frente a él, su esposa Eleanor bebió su vino sin mirar apenas en su dirección a su derecha. Su hijo mayor, Richard, escribía furiosamente en su teléfono, asintiendo ocasionalmente a cualquier llamada de negocios que había silenciado en el otro lado. Sarah, su hija, se desplazaba por una tableta, una copa de champán a su lado. Completamente desinteresada en la presencia de su padre, la noticia había llegado más temprano ese día, entregada con la estéril indiferencia de un médico acostumbrado a dar a la gente fechas de vencimiento: cáncer de páncreas terminal, unos pocos meses restantes en él mejor de los casos. Había salido del hospital preguntándose cómo la riqueza que había pasado toda su vida amasando podía de repente no significar nada ante la muerte. No se lo había dicho todavía, pensando quizás tontamente que si lo hacía finalmente lo verían, que se detendrían aunque solo fuera por un momento, y se darían cuenta de que el tiempo se estaba escapando. Pero cuando finalmente habló, su voz firme pero hueca diciendo: tengo algo que decirte, la respuesta fue tan indiferente como debería haber esperado. Eleanor levantó la vista brevemente, esperando. Los dedos de Richard no dejaron de moverse. Sarah tecleó en su pantalla antes de suspirar: ¿qué pasa, papá? Fui al médico hoy, respiró, buscando en sus rostros alguna señal de anticipación. Tengo cáncer de páncreas, es terminal. Silencio, una pausa momentánea. La frente de Eleanor se arrugó por un fugaz segundo antes de asentir lentamente. Veo, ella tomó su vino. Bueno, supongo que eso significa que deberías tomártelo con calma por un tiempo. Deja que la compañía corre solo si papá. Richard intervino, ojos todavía fijos en su teléfono. Nos encargaremos de las cosas en el Fern. Deberías descansar, deberías tomarte unas vacaciones, añadió Sarah sin levantar la vista. Disfruta el tiempo que te quede. John se sentó allí, su pecho se apretó, no por el cáncer sino por algo mucho más pesado. No fue sorpresa, sintió, era confirmación. No estaban devastados, ni siquiera estaban conmocionados. Para ellos él era un negocio, un balance, un imperio que habían estado esperando heredar. El hombre detrás de esto había dejado de importar hace mucho tiempo. Durante años se había convencido a sí mismo de que la riqueza era la medida de una vida bien gastada, que proveerles de todo, mansiones, jets privados, riqueza generacional, era prueba de su amor. Pero en este momento, sentado frente a su propia carne y sangre, se dio cuenta de la fría innegable verdad: había construido una familia de extraños. Le ardía la garganta, pero se negaba a mostrarlo. Empujó su silla hacia atrás, el sonido de esta raspando contra el suelo de mármol el único reconocimiento de su presencia. Disculpe, ¿debe estar de pie? Nadie le preguntó a dónde iba, nadie lo detuvo. Salió de la habitación, pasó junto a las imponentes paredes bordeadas de arte invaluable, pasado los grandes candelabros que iluminaban habitaciones en las que nadie vivía realmente. Salió al aire fresco de la noche y se subió a su Mercedes G63 agarrando el volante hasta que sus nudillos se blanquearon. No sabía a dónde iba, solo sabía que necesitaba escapar. La luz de la ciudad se extendía interminablemente en su espejo retrovisor mientras John apretaba sus manos sobre el volante, el peso de su realidad presionando más fuerte con cada milla que pasaba. Los imponentes rascacielos, las calles bulliciosas, el mundo hueco y pulido que había construido. Necesitaba escapar de él, aunque solo fuera por un rato. Cuanto más conducía, menos familiar. Los caminos se volvían vidrio y acero, dieron paso al pavimento agrietado. Las vallas publicitarias de neón se desvanecieron en farolas oxidadas. El horizonte, una vez un símbolo de su imperio, se encogió detrás de él hasta que no fue más que un resplandor distante. El silencio en el auto era ensordecedor. No había encendido la radio, no necesitaba más ruido. Su mente ya estaba rugiendo, recuerdos destellando, arrepentimientos aflorando, pensamientos colisionando en una tormenta implacable. ¿Era esto? Así fue como terminó todo. Había pasado toda su vida construyendo un legado, pero ahora al final estaba más solo que nunca. Las personas que llevaban su nombre, que vivían en la casa que él les había proporcionado, no sintieron nada cuando les dijo que se estaba muriendo. Nada. Su agarre en el volante se hizo más fuerte a medida que el camino se oscurecía. Las luces de la calle se volvían escasas. Las casas eran menos numerosas. El lujo refinado del mundo que conocía se había desvanecido, reemplazado por algo más áspero y real.
Apenas notó el cambio hasta que el auto se sacudió debajo de él. Un golpe sordo y agudo que resonó por la cabina. El volante se desvió violentamente hacia un lado. Maldijo luchando por mantener el control. Pero el vehículo se desvió, derrapando ligeramente antes de detenerse inestablemente en el arcén de una carretera casi vacía. Su pecho subía y bajaba respirando profundamente. El tablero parpadeó. Las luces de advertencia parpadearon en rojo. Una llanta pinchada. JN exhaló bruscamente, apretándose los dedos contra las sienes. Buscó su teléfono instintivamente, como siempre lo hacía en momentos de inconveniencia, pero cuando presionó el botón de encendido, no pasó nada. Por supuesto. Sus ojos se dirigieron al espejo retrovisor. No había tráfico, ni faros que pasaran, ni zumbido de civilización. Solo un tramo tenuemente iluminado de asfalto agrietado, y el tenue sonido de grillos en la distancia. Una risa amarga escapó de sus labios. Perfecto, solo perfecto. Se recostó mirando al frente a la carretera vacía, lo absurdo de la situación hundiéndose en una vida de riqueza, poder e influencia, y aquí estaba varado, solo sin nadie a quien llamar y sin ningún lugar a donde ir. Entonces por el rabillo del ojo movimiento dos figuras se acercaron desde abajo de la calle, sus siluetas moviéndose bajo el resplandor parpadeante de una farola de Downing Street. Por un breve momento el instinto se encendió, un recordatorio de que esta no era la parte de la ciudad a la que pertenecía, que la precaución era una necesidad en lugares desconocidos, pero a medida que se acercaban sus voces se llevaban a través de la luz de la noche, descargadas, llenas de una especie de risa que no provenía del lujo sino de algo mucho más raro, genuina alegría. Dos chicos negros no mayores de 12 o 13 años, vestidos con ropa gastada que había visto demasiados inviernos, sus zapatos raspados, sus manos metidas en los bolsillos de chaquetas demasiado grandes, no solo pasaban por allí, lo habían visto. Oye, señor, uno de ellos gritó, su voz amigable. Curioso, ¿está bien? John dudó, no le habían preguntado eso en años. Los estudió su mente ya calculando la medición del riesgo, pero ¿qué opción tenía? Suspiró saliendo del auto. Llanta pinchada, dijo, su voz más pesada de lo que pretendía, y no sé exactamente cómo cambiarla. Los chicos intercambiaron una mirada antes de estallar en carcajadas. No era burla, solo divertido, como si acabara de admitir que no sabía cómo atarse los zapatos. Hombre, en serio. El más alto sonrió acercándose. Todo ese auto, y no sabes cómo arreglar una llanta. John casi respondió bruscamente, pero se detuvo. No había malicia en su tono, solo sorpresa genuina. El chico más bajo le dio un codazo a su amigo. Oye, está bien, podemos ayudar, ¿verdad? El más alto asintió. Sí, claro, tienes de repuesto. John parpadeó hacia ellos. No hubo vacilación, sin condiciones, solo ayuda libremente dado. Era algo con lo que no estaba familiarizado en absoluto. Hizo un gesto hacia el maletero, abriéndolo, recuperando la llanta de repuesto y las herramientas que nunca había tocado en su vida. Los chicos se pusieron a trabajar, moviéndose con una eficiencia que hablaba de experiencia. ¿Dónde aprendes esto?, John preguntó, observando mientras levantaban sin esfuerzo el auto con un gato, sus pequeñas manos moviéndose con el viejo Héctor. El más bajo dijo que tenía una tienda al final de la cuadra que solía dejarnos pasar el rato y nos enseñó cosas. Dijo que siempre es bueno saber cómo arreglar las cosas. John asintió lentamente, observándolos, dándose cuenta de algo. Estaban disfrutando esto, riendo y bromeando mientras trabajaban, como si esto fuera solo otra parte de su noche. ¿Qué hace un tipo como tú aquí?, preguntó el más alto, apretando un tornillo. No pareces de por aquí. John dudó. ¿Cómo podía explicarlo? Que había pasado toda su vida persiguiendo la riqueza solo para darse cuenta de que no le había dado nada, que era un hombre con una mansión pero sin hogar, una fortuna pero sin familia. En cambio se conformó con la verdad que importaba en este momento. Solo necesitaba escapar, dijo, finalmente. Los chicos parecieron aceptar eso sin cuestionarlo. Bueno, al menos ahora no estarán atrapados, dijo el más bajo, poniéndose de pie y limpiándose las manos contra sus jeans. Eso debería bastar. John miró el auto aturdido. Habían hecho en 30 minutos lo que él había pasado toda una vida sin poder hacer. Arreglar algo sin esperar una recompensa. Metió la mano en su billetera, sacando unos cuantos billetes nuevos de 100. Aquí él, dijo extendiéndolos por su molestia, pero los chicos no lo alcanzaron. En cambio, se miraron el uno al otro sonriendo. Nana, el más alto, dijo, solo estábamos ayudando. John parpadeó, las palabras apenas tenían sentido para él, pero no necesitamos dinero. El más bajo se encogió de hombros, pero si realmente quieres hacer algo, hay un restaurante al final de la calle, tenemos algo de hambre. John, todavía tratando de procesar lo que acababa de pasar, se encontró asintiendo. Está bien, dijo, abre el camino. Los chicos sonrieron haciéndole señas para que lo siguiera mientras volvía al auto. Se dio cuenta de algo extraño por primera vez en mucho
Mucho tiempo no tenía prisa por irse a casa. El letrero de neón sobre el restaurante parpadeó arrojando un cálido resplandor dorado. Sobre el pavimento agrietado debajo de Elens Diner el nombre estaba pintado en cursiva descolorida en la ventana, el tipo de lugar que no había cambiado en décadas, donde el aroma a tocino a la parrilla y café recién hecho se aferraba al aire, donde el zumbido de una vieja máquina de discos se mezclaba con conversaciones tranquilas y el estallido ocasional de risa. Los chicos abrieron el camino abriendo la puerta de vidrio. Una campanita encima sonaba suavemente mientras entraban. John lo siguió sintiéndose extrañamente fuera de lugar. Su chaqueta a medida y sus zapatos lustrados contrastaban con las cabinas desgastadas y el suelo a cuadros. Las paredes estaban cubiertas de fotos antiguas, recortes de periódicos, recuerdos de un pueblo que había sido olvidado por el mundo, pero no por la gente que lo llamaba hogar. Detrás del mostrador había una mujer de unos 50 años, fuerte pero de ojos cálidos, secándose las manos en el delantal mientras se giraba hacia ellos. Bueno, dijo. Su voz cargaba con el peso de alguien que había pasado años cuidando a personas que no eran suyas, pero las amaba como si lo fueran. Miren quién decidió aparecer. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos, mirando a los chicos. ¿No los acabo de alimentar a los dos esta mañana? El más bajo sonrió, metiendo las manos en los bolsillos. Sí, pero encontramos a este tipo en la carretera. Tenía un pinchazo. Lo arreglamos. La mirada de la mujer se desvió hacia John. Sus ojos lo escanearon con la agudeza de alguien que ha visto a demasiada gente ir y venir. Alguien que puede diferenciar entre problemas y algo más. ¿Así es?, preguntó. Cruzando los brazos, John se aclaró la garganta. Garganta de repente consciente de lo fuera de lugar que parecía, lo rico que debía parecer en un lugar como este. Si me ayudaron, dudó antes de agregar, les debía una comida. La mujer lo estudió un momento más y luego, para su sorpresa, sonrió, no el tipo de sonrisa de práctica educada a la que estaba acostumbrado en cenas de negocios y cócteles, sino algo real, algo genuino. Bueno, dijo girándose hacia la cocina, espero que tengas hambre porque no dejo que la gente se vaya de mi lugar hasta que esté lleno. Los chicos gritaron deslizándose en una de las cabinas cerca de la ventana. John dudó solo un segundo antes de seguirlo, sentándose en el asiento de cuero agrietado. La calidez del lugar lo presionaba, el olor a pan fresco, el murmullo silencioso de la conversación, la risa de una pareja sentada en la esquina más alejada. No se parecía en nada a los restaurantes de 5 estrellas a los que estaba acostumbrado, sin voces apagadas, sin vino caro, sin camareros revoloteando como sombras, pero de alguna manera se sentía más real que cualquier lugar en el que hubiera estado. Ellen regresó con 3 platos humeantes, colocándolos sin ceremonia, panqueques apilados, huevos revueltos en su punto justo, tocino crujiente al lado. Era el tipo de comida que la gente no comía con prisa, el tipo que uno se sentaba a saborear compartido. Así que dijo limpiándose las manos en el delantal y apoyándose en el mostrador, ¿eres de por aquí? John dudó, no podría haber dicho soy millonario, tengo empresas, vivo en un ático con gente a la que no le importa si vivo o muero. En cambio, se encontró diciendo solo de paso. Ellen asintió como si entendiera algo que él no había dicho. Bueno, suerte para ti, te encontraste con estos dos. Ella miró a los chicos, su expresión se suavizó. Son buenos chicos. El más bajo sonrió, el más alto puso los ojos en blanco. Vamos, Ellen, arruinarás nuestra reputación. Ellen resopló. Por favor, te he visto regalar la mitad de tu comida a ese viejo de la quinta calle. No actúes como si fueras un pez gordo alborotador. John los observó, algo desconocido retorciéndose en su pecho. No tenían nada, y sin embargo aquí estaban ayudando, dando, viviendo. Cogió su tenedor, dio un mordisco, y por primera vez en más tiempo del que podía recordar probó algo. No solo la comida, sino el momento, la sensación de estar en un lugar que no esperaba nada de él. Cuando terminaron, John buscó su billetera sacando dinero, pero antes de que pudiera dejarlo, Ellen negó con la cabeza. Aquí no, dijo simplemente. Él frunció el ceño. ¿Qué les ayudaste? Ellos te ayudaron, así es como funciona por aquí, sonrió inclinando la cabeza. No eres el primer tipo que entra por esas puertas luciendo perdido y seguro como el infierno, que no serás el último. John la miró fijamente, el peso de lo que estaba diciendo hundiéndose. Ella pensó que él era uno de ellos, no un millonario, no un hombre con una fortuna, solo otra persona de paso luchando como el resto. Y la parte más extraña, no la corrigió cuando salieron del restaurante. El aire frío de la noche los recibió fresco y silencioso. El letrero de neón abierto zumbó débilmente sobre la puerta, proyectando un cálido resplandor sobre la acera. John respiró hondo con las manos hundidas en los bolsillos, aún absorbiendo la extrañeza de la noche. Había pasado toda una vida dentro de lugares que exigían prestigio, imponentes salas de juntas, extravagantes áticos, restaurantes con estrellas Michelin, pero esta noche en un restaurante de pueblo pequeño con 2 niños que no tenían nada se había sentido más humano de lo que se había sentido en años. Los chicos caminaban delante todavía charlando entre ellos, su risa ligera
Y sin cargas, cuando llegaron a la esquina de la calle se detuvieron. Un anciano estaba allí parado. Su frágil figura encorvada luchaba por bajar de la acera sin dudarlo. Ambos chicos se movieron. Uno colocó suavemente una mano en la espalda del hombre. El otro extendió un brazo para estabilizarlo. El hombre sonrió asintiendo con gratitud mientras lentamente lo ayudaban a cruzar. John se quedó congelado, mirando sin dudar, sin esperar nada a cambio. Y luego, como si sintiera su mirada, uno de los chicos se giró, captando su mirada. Una sonrisa se extendió por su rostro y levantó una mano en un gesto despreocupado. «Nos vemos por ahí, viejo». John rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. «No tan viejo», murmuró para sí mismo. Los chicos desaparecieron por la calle. Sus figuras se fundieron con el tenue resplandor de las farolas. John se detuvo un momento mirándolos. Su respiración lenta, medida como algo que no podía nombrar, presionada contra sus costillas, lo había construido todo. Un imperio, una fortuna, un legado que abarca ciudades. Pero aquí, en un pueblo que no conocía su nombre, había visto más riqueza en las acciones de dos chicos de la que jamás había visto en los números de sus extractos bancarios. Volvió a subir a su coche los asientos de cuero familiares contra su espalda, pero por primera vez se sentían fríos sus manos. Agarraron el volante, pero no arrancó el motor de inmediato. Se sentó allí mirando el restaurante. El anciano, ahora a salvo en su camino, el zumbido de The Quiet Street presionando a su alrededor. ¿Qué he estado haciendo toda mi vida? El pensamiento se alojó en su mente pesado, inquebrantable. Su familia, su esposa, sus hijos, no se habrían detenido, no habrían ayudado, ni siquiera se habrían dado cuenta. Exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza, sus dedos apretando el volante. Necesito hacer algo, no porque se sienta culpable, no porque se lo deba, sino porque por primera vez quería. John condujo de regreso en silencio, el zumbido familiar del motor, una vez un símbolo reconfortante de su éxito. Ahora se sentía distante, casi sin sentido. Sus manos agarraron el volante, pero su mente estaba en otra parte, enredado en pensamientos que se negaban a asentarse. Había salido aquí buscando nada. Solo un escape, un soplo de aire lejos del frío en diferentes paredes de su casa. En cambio, había encontrado algo que lo roía, algo que no podía ignorar. Esos chicos riendo, ayudando, dando sin un pensándolo bien. Él rechazó su dinero como si fuera un insulto, porque lo que ofrecía venía de un lugar que el dinero no podía tocar. La forma en que se movía la ciudad, la forma en que las personas se cuidaban entre sí, como notaban cosas que su propia familia nunca había notado si realmente hubiera pasado. 65 años creyendo que había querido la vida solo para darse cuenta de que nunca la había vivido realmente. El pensamiento lo inquietó, le apretó el estómago de una manera que ningún trato comercial, ninguna pérdida financiera, ninguna traición corporativa lo había hecho. Mientras entraba en el largo y sinuoso camino de entrada de su propiedad, las puertas cerradas se aferraban tras él con su habitual precisión mecánica. El vasto vacío de todo lo golpeó como un puñetazo en el pecho. La casa era enorme, inmaculada, cada centímetro de ella diseñada para el lujo de prestigio, poder, y sin embargo se sentía más pequeña que ese pequeño restaurante en el que entró. El silencio era ensordecedor, sin risas, sin calor, solo fríos pisos de mármol y el tic-tac distante de un reloj de pie, lo único que mantenía la cuenta del tiempo en una casa que hacía tiempo que había dejado de sentirse como un hogar. Su esposa no lo estaba esperando, sus hijos no preguntaron a dónde había ido, todos estaban en algún lugar dentro de estos muros, pero ninguno de ellos estaba realmente aquí. Se sirvió una bebida de pie junto a los enormes ventanales que iban del suelo al techo y que daban al horizonte de la ciudad. Era hermoso, un imperio que había construido, un mundo que había conquistado, pero esta noche se veía diferente, se veía vacío. Por primera vez en su vida, John Patterson se sintió pobre. A la mañana siguiente, por la mañana, tomó su decisión, volvería, pero esta vez como él mismo, cuando se detuvo en el Enns Diner bajo la brillante luz del día. El cambio de atmósfera fue inmediato. Ya no era solo un extraño de paso, ya no era el hombre desaliñado con un coche averiado. Llegó en plena medida de quien era, un traje a medida, un coche diferente, igualmente extravagante, una presencia que exigía atención, una atención que consiguió. La gente se quedó mirando la conversación, se detuvo, ojos sospechosos lo siguieron mientras subía a la acera. Ellen estaba afuera secándose las manos con una toalla, levantó una ceja. No esperaba volver a verte. JN le dio una pequeña sonrisa. No esperaba volver. Los chicos estaban cerca, apoyados contra la pared del restaurante, mirándolo como si ya no lo reconocieran. El más alto entrecerró los ojos. ¿Eres rico? O algo así. John se rió entre dientes. Algo así. El chico más bajo frunció el ceño. Entonces, ¿por qué nos dejaste pensar que eras como John? Dudó porque anoche fui yo quien nos silenció, pero la ciudad la remolcó. N seguía observando. Se oían susurros entre vecinos. Los hombres ricos no venían aquí a menos que compraran algo, a menos que quisieran algo. ¿Qué haces aquí?, preguntó uno de los hombres mayores, dando un paso al frente. Su tono no era hostil,
pero tampoco acogedor. John exhaló. Quiero ayudar. Una pausa, luego risas. No de los chicos, no de Ellen, sino de un grupo de hombres sentados cerca de una ferretería al otro lado de la calle. Ayuda. Uno de ellos, robusto y de mediana edad, cruzó los brazos. La gente como tú no ayuda a la gente como nosotros. John esperaba esto. Lo entendía porque si alguien hubiera entrado en su oficina hace una semana diciendo que quería ayudar sin esperar nada a cambio, él tampoco le habría creído. Así que en lugar de discutir, asintió. Tienes razón, la gente como yo normalmente no lo hace, pero eso no significa que no pueda empezar ahora. El hombre entrecerró los ojos. ¿Por qué? ¿Qué sacas tú de esto? John pensó en eso por un momento. Dejó algo atrás que realmente significa algo. Dijo finalmente algo más que solo números en una pantalla. Silencio. El pueblo no confiaba en él, pero la confianza no era algo que se pudiera comprar. Tenía que ganarse, así que John hizo lo que siempre había hecho mejor, tomó acción. Por la tarde la ciudad estaba bulliciosa, una flota de camiones llegó a la construcción, equipos, arquitectos, ingenieros, no. Hombres de negocios en traje, no tiburones corporativos buscando exprimir ganancias de la tierra, trabajadores, constructores, gente a la que se le había pagado bien por adelantado para hacer una cosa. Reconstruir la vieja gasolinera se convertiría en un centro comunitario, un lugar para que la gente se reuniera para aprender a cultivar el terreno abandonado en la Quinta Calle. Un refugio no solo temporal, sino un lugar con camas reales, cocinas reales, una oportunidad real de estabilidad. El restaurante. Renovado, ampliado, convertido en algo que podría alimentar a más personas, ayudar a más familias, y Ellen no tendría que pagar un solo centavo por ello, y la mejor parte, la gente no lo creyó al principio, lo cuestionaron, dudaron de él. Los ricos no hacen esto gratis, ¿cuál es el truco? Pero luego lo vieron suceder ladrillo a ladrillo, tabla a tabla, clavo a clavo, y lentamente la duda se convirtió en curiosidad, la curiosidad se convirtió en cautelosa esperanza, y esperanza, la esperanza se convirtió en algo real. La primera en romper fue Ellen. Se subió a la acera recién pavimentada afuera de su restaurante mirando a los trabajadores. Sus brazos se cruzaron cuando John caminó por ella. Gritó, ¿en serio sobre todo esto? JN, secándose las manos del polvo después de verificar el progreso del refugio, la miró y asintió tan serio como nunca lo había sido sobre algo. Ellen lo miró fijamente por un largo tiempo, luego con una pequeña sonrisa dijo, bueno, demonios, supongo que eso significa que tengo que comenzar a atender a más clientes. Los chicos no necesitaban palabras, solo sonrieron. El pueblo no estaban listos para llamarlo uno de los suyos, todavía no, pero mientras John estaba allí mirando este lugar, viéndolos cambiar, se dio cuenta de algo. No estaba haciendo esto solo por ellos, lo estaba haciendo por sí mismo. El tiempo se movía diferente en el pueblo, el día se extendía largo, lleno de un zumbido rítmico de martillos contra madera, la risa de los niños jugando cerca de los sitios de construcción, el trabajo silencioso y persistente de reconstruir vidas. John estuvo allí durante todo, no como un extraño, no como un benefactor distante, sino como un hombre finalmente parte de algo real. Alguna vez pensó que el legado se medía en números, en informes financieros, en el imperio que había construido durante décadas, pero ahora, mientras caminaba por las calles del pueblo, mientras la gente asentía hacia él con algo parecido a la confianza, como Ellen le dio una palmada en la espalda por pedir café como una persona normal, mientras los dos chicos pasaban corriendo junto a él gritando sobre su nuevo hogar en el refugio que él había ayudado a financiar, se dio cuenta de que se había equivocado. El legado no estaba en lo que dejabas atrás, sino en con quien lo dejabas, pero el tiempo no era algo que pudiera reconstruir. La enfermedad llegó más rápido de lo esperado, la fatiga al principio sutil, al principio apenas perceptible, solo una pesadez en las extremidades al final del día, luego los ataques de tos, la pérdida de peso, la creciente lucha por subir los escalones del nuevo refugio sin necesidad de detenerse. Trató de ignorarlo, trató de seguir adelante, pero la gente se dio cuenta. Ellen fue la primera en decir algo. Te ves fatal, dijo una mañana con los brazos cruzados estudiándolo como solo ella podía. Necesitas descansar. John sonrió. El descanso es para la gente que tiene tiempo. Ella no discutió, solo lo miró y en esa mirada vio lo que nunca había visto en su esposa o sus hijos. Preocupación. Una tarde, cuando se colocó el último ladrillo en la nueva escuela, alguien sugirió una imagen. Todo el pueblo se reunió hombro con hombro del anciano que había vivido aquí durante décadas. Las familias jóvenes que finalmente habían encontrado estabilidad en los hogares que John había ayudado a construir. Ellen estaba de pie junto a él con los brazos cruzados, pero sonriendo. Los dos chicos se abrieron paso hacia el frente sonriendo como si acabaran de ganar algo. Alguien le entregó a John una copia enmarcada de la foto, la miró fijamente por un largo momento, pasando los dedos por los bordes, sintiendo el peso de algo que nunca antes había tenido. Una familia. Esa noche el dolor se hizo más
Agudo que antes a la mañana siguiente no podía levantarse de la cama. La habitación del hospital estaba fría y estéril, demasiado parecida a la vida que había dejado atrás. Había estado aquí antes hace mucho tiempo, cuando recibió el diagnóstico por primera vez. En ese entonces no había sentido nada, solo el peso vacío de la inevitabilidad, pero ahora sentía arrepentimiento, no por lo que venía, sino por lo que dejaría. Los primeros visitantes fueron su familia. El anar llegó primero, sus tacones haciendo clic contra el suelo del hospital. Mientras entraba en la habitación lo miró como alguien mira una carga. Deberías habérmelo dicho antes, dijo, pero su tono era plano. Detrás de ella Richard y Sara estaban mirando sus teléfonos, sus expresiones ilegibles. Nos aseguraremos de que todo esté solucionado, dijo Richard GL, preparándose para un breve momento antes de volver a cualquier mensaje urgente al que estaba respondiendo. Deberías haber pasado tu último mes en un lugar mejor, murmuró Sara, apenas encontrando sus ojos. No en ese pueblo. John no dijo nada porque que había que decir. Habían venido por obligación, porque se esperaba, porque él se estaba muriendo y pronto su dinero les pertenecería. Cuando se fueran no los vio irse, pero cuando llegaron los siguientes visitantes lo hizo. Los chicos irrumpieron primero, su energía usual apagada, pero aún presente. Te ves horrible, dijo el más alto sin rodeos. John sonrió. Bien, me alegro de verte. También Ellen llegó después trayendo una canasta de comida no comprada en la tienda, no algo preparado por un asistente. Comida de verdad, sopa casera, pan fresco, algo caliente, algo destinado a ayudarte. Necesitas comer, dijo ella poniéndola en la mesita al lado de su cama. La comida de hospital te matará antes que el cáncer. John se rió entre dientes, pero el sonido salió más débil de lo que quería. Siempre cuidando de mí, Ellen. Se encogió de hombros. Alguien tiene que. Uno por uno vinieron, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían la gente del refugio, los trabajadores del equipo de construcción, los padres cuyos hijos ahora tenían una escuela a donde ir, a las personas que una vez lo miraron con sospecha, pero ahora lo miraban como si importara, no por su riqueza, sino por en quien se había convertido. Y cuando la habitación volvió a estar vacía, cuando cayó la noche y el hospital zumbó en silencio, tomó la foto, la de la plaza del pueblo, en la que estaba rodeado de personas que lo habían recibido a pesar de todo. Sus dedos rozaron los rostros, los chicos sonriendo como siempre lo hacían, Ellen sonriendo como si supiera algo que él no, las personas que una vez dudaron de él, pero llegaron a confiar en él. Un suspiro lento salió de sus labios y por primera vez en su vida, John Patterson sonrió. Únase a nosotros para compartir historias significativas haciendo clic en los botones de me gusta y suscribirse. No olvide activar la campana de notificaciones para comenzar el día con lecciones profundas y empatía sincera.